Buenas a todos los estudiantes, muy bien. Así hemos llegado a nuestra última clase de biología. Y esta última clase vamos a hacer un repaso. En la anterior hicimos del tema número 4, el capítulo número 4. Ahora vamos con el capítulo número 5. Entonces, espero que hayan aclarado sus dudas con la coordinadora Blanca. Si tienen alguna duda, pueden realizarla también. Pueden escribirla en el mensaje de la llamada. Y aquí estamos ambos atentos para ver qué duda tienen. Muy bien, antes de empezar quería aconsejarles, comentarles acerca de tal vez un método para estudiar, ¿no? Que a algunos de ustedes les puede ser útil y a otros puede ser que ya tengan su propio método, ¿no? Por ejemplo, hemos avanzado en este periodo, en este segundo periodo, la unidad 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Y dentro de esa unidad existen conceptos, existen ideas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi consejo, mi sugerencia? Que escojan 10, 20 o 30 conceptos, ideas por tema. Los que piensen que les van a preguntar. ¿Qué tema sale más seguido? ¿Qué concepto sale más seguido? Esos son los conceptos, las ideas más importantes, ¿no? Entonces, después de tener nuestros 10 o 20 conceptos, ideas, vamos a hacer una pequeña lista. Por ejemplo, en la unidad número 5 tenemos genética y herencia. Puedo hacer mi lista, ¿no? De conceptos, de ideas. Puedo poner número 1, ADN, 2, cromosoma, 3, gen, 4, primera ley de Mendel, y así ir construyendo 10, 20 o 30 conceptos, ideas por tema. ¿Y de qué me sirve esa lista? Me es importante, me sirve para preguntarme lo siguiente. ¿Qué es ADN número 1? ¿Qué es el ADN? ¿Qué forma tiene el ADN? ¿Dónde se encuentra el ADN? ¿Qué función cumple el ADN? Y por último, ¿por qué es importante el ADN? Entonces, una vez que ya tenemos esto, seguimos con el siguiente. Cromosomas. Perdón, cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? O cromosomas. ¿Qué forma tienen los cromosomas? ¿Dónde se encuentran los cromosomas? ¿Qué función cumplen los cromosomas? ¿Y por qué es tan importante o por qué es importante las cromosomas? Y así seguimos con los siguientes, ¿no? Por decir aquí gen. ¿Qué es el gen? ¿Qué forma tiene el gen? ¿Dónde se encuentra el gen? ¿Qué función cumple? ¿Por qué es importante? Y igual con la primera ley de Mendel. ¿Qué es la primera ley de Mendel? Aquí dice qué forma tiene. Bueno, no tiene una forma, es una ley. ¿Dónde se encuentra? Tampoco, no tiene un lugar de encuentro. ¿Qué función cumple? ¿Qué dice la ley de Mendel? Es la ley de la uniformidad, dice que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante la ley de Mendel? Porque es una de las primeras bases de la genética, porque ayuda a la segunda, tercera ley de Mendel, etcétera. Entonces, tener estos 10, 20 o 30 conceptos, ideas por tema, les va a ayudar a aclarar algunas dudas. Muchas veces nosotros, incluyéndome, solamente repetimos, ¿no?, la información, pero no la comprendemos. Entonces, este pequeño esquema de aquí nos va a ayudar a desagregar, a separar por partes la información y nos va a ayudar a entenderla mucho mejor. Les aseguro que si no quieren hacerse mucho lío, escojan solamente 10. Esos 10 conceptos que los sometan a estas preguntas de aquí
los van a poder comprender mucho mejor y se lo van a acordar de ellos en su examen, que es lo que nosotros queremos. Entonces, este es un consejo. Como consejo es una sugerencia, depende de ustedes si lo acatan o no. Esto es la forma personal en que yo estudio, ¿no? Estudiaba en la universidad algún tema, alguna idea. Bien, entonces aquí entramos. ¿Alguna consulta tal vez sobre este punto, sobre este consejo, antes que pasemos? Aquí Ronnie dice, buenas tardes, una pregunta. Para la carrera de actividad física, tenemos que vencer los dos exámenes del CUP y quisiera saber sobre las pruebas físicas, si cuenta o tiene algún puntaje para pasar el examen. Sí, las tres, perdón, el audio. En el caso de la actividad física, de la carrera de actividad física, ellos dan pues tres exámenes, ¿no? Dos teóricos, por decirlo así, o escritos, teórico escrito, y uno como una prueba física. Entonces, en ese caso, ellos son tres, los tres tendrían que pasar, ¿no? Y claro, los tres suman y dan un total para aprobar, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar sí, la prueba física. Muy bien, gracias a la coordinadora. Entonces ya tienen su respuesta. Y posterior a eso vamos a hacer un repaso de este tema número 5 que ustedes me pidieron, me dijeron que querían repasar. Bien, tema 5, genética y herencia. ¿Cuáles son los conceptos básicos de genética? Aquí tenemos el concepto, la idea principal básica de genética. ¿Qué es la genética? La rama de la biología que estudia las diferencias entre genes o congénitas entre organismos biológicamente semejantes. No solamente comprende el estudio de la herencia o las características heredadas, la información genética heredada, sino que contempla los mecanismos, las formas en que se determina el sexo, ya sea masculino o femenino en el ser humano, macho, hembra en el reino animal, ¿no? Así como también muchos aspectos de la morfología, de la estructura física y la fisiología celular. Y dentro de la genética, cabe preguntarnos también qué es el gen, qué es un gen. El gen es la unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. A nivel molecular, corresponde a un espacio, a una sección de ADN que contiene información para la síntesis de una cadena proteínica. El gen lo podemos ver aquí en la imagen. Va a ser un espacio, un lugar dentro de la sección de ADN. ¿Y cómo está conformada esta hélice de ADN? Por proteínas, ¿no? Por moléculas y por proteínas. Por eso dice una cadena proteínica. Y aquí vemos que es un alelo. ¿De qué hablamos cuando decimos alelo dominante, alelo recesivo? Un alelo es cada una de las opciones o alternativas que puede tener el gen de un carácter. Por ejemplo, el gen regula el color de cabellos de una persona. Por regla general, se conocen varias formas alélicas de cada gen.
El alelo más extendido de una población se denomina alelo normal o alelo salvaje. Un ejemplo es el pelo de color negro. Podríamos decir de la población boliviana. Y hasta podríamos elevarlo a un 99%, ¿no? Un poco más, pero dejémoslo en 95%. Mientras que otros más escasos, otros alelos más escasos, se conocen como alelos mutados. Por ejemplo, el cabello de color castaño, rubio, pelirrojo. 5% de la población boliviana. Y aquí tenemos unas cromátidas con 2 genes. Por ejemplo, aquí vemos una A mayúscula y una B mayúscula. Y vemos que tienen el alelo A mayúscula y en el otro B mayúscula. Y su espacio donde está, o el locus donde está este alelo. Y al otro lado vemos que tiene una A mayúscula y una B minúscula. Así podemos ver los alelos que tienen estos cromosomas. ¿Y qué relación tiene un alelo con el cromosoma? Aquí podemos ver el espacio de los alelos. Aquí hay 2 cromosomas, A mayúscula, y aquí hay A minúscula. Son alelos distintos, ¿no? Ahí está su espacio. Y estos cromosomas, ¿dónde van? Dentro de la pirámide genética o de la hélice genética. Así el texto nos lleva a la pregunta de ¿qué es un carácter cualitativo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un carácter cualitativo? Hablamos de cualidades, hablamos de que influyen muy pocos genes. Es aquella cualidad que presenta 2 alternativas claras, que son fáciles de observar, fáciles de distinguir. Por ejemplo, blanco, rojo, liso, rugoso, alas largas o alas cortas, etc. Estos caracteres, nos dice el texto, están regulados por un único gen que presenta 2 formas alélicas. Por ejemplo, el carácter color de la piel del guisante. El texto nos habla mucho, ¿no? Deben estar un poco ya cansados de escuchar guisante. El carácter color de la piel del guisante o arveja está regulada por un gen, cuyas formas alélicas se pueden representar por 2 letras. Una mayúscula A y otra minúscula A minúscula. Aquí el texto nos habla del carácter cualitativo y nos habla del carácter color de la piel del guisante o arveja, que es parte de la primera ley de Mendel. Entonces, esa característica del color de la piel es de tipo cualitativo. Y si es ese cualitativo, ¿qué es cuantitativo? Cuantitativo nos habla de cantidades, de números, nos habla de que influyen muchos genes. Este carácter cualitativo es el que tiene diferentes graduaciones entre 2 valores extremos. Por ejemplo, la variación de estatura, el color de la piel, nos dice aquí, debe ser de los seres humanos, de los mamíferos, y también la complexión física. Estos caracteres dependen de la acción de muchos genes, no de un solo gen, sino de muchos genes.
cada uno de los cuales produce un pequeño efecto. En la expresión de estos caracteres influyen mucho los factores ambientales. Va a influir mucho en los caracteres cuantitativos el tema del medio ambiente. Aquí, por ejemplo, nos dice rasgos cuantitativos: estatura, peso, inteligencia, color de piel. Y al otro lado tenemos rasgos cualitativos: color de semilla, grupo RH, grupo sanguíneo. Y aquí el texto nos va a preguntar qué es un genotipo. ¿De qué hablamos cuando decimos que hay un genotipo, que existe o que tal especie es de un genotipo específico? El genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo que es heredado de sus progenitores o de sus padres. En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. ¿Somos nosotros organismos diploides? Sí, los seres humanos somos diploides. Nuestro padre nos entrega 23 cromosomas y nuestra madre nos entrega otros 23 cromosomas. Eso nos da un total de 46 cromosomas. Entonces, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Genotipo podemos decir también que es la información genética que tiene un individuo. Está determinado por los genes de nuestros padres. Los genes se heredan. La información genética se hereda. Si ya vimos qué es genotipo, vamos a ver qué es fenotipo. Fenotipo es la manifestación externa del genotipo. En otras palabras, cómo se ve el fenotipo. Es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Genotipo más medio ambiente igual a fenotipo. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes. También el citoplasma celular y el medio externo donde se desarrolla el individuo. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de fenotipo? Lo podemos ver también aquí en esta pequeña diapositiva, donde traté de explicarles por qué algunas personas, a pesar de tener genes similares, son muy diferentes. Tenemos dos hermanos gemelos que pueden verse diferentes. ¿Qué son los gemelos? Dos individuos nacidos del mismo embarazo, que pueden ser idénticos, monocigotos del mismo óvulo y espermatozoide. Comparten casi el 100% del ADN y son del mismo sexo. Ambos son varones. Tenemos hermanos gemelos que tienen la misma genética. Sin embargo, vamos a ver que la altura es diferente, la fuerza muscular es diferente y el metabolismo es diferente. ¿Y por qué sucede esto? El hermano de la derecha juega fútbol, va al gimnasio y juega básquet. Por ello, por su actividad física, tiene una mayor altura, mientras que el hermano puede verse un poco más pequeño. Fuerza muscular, debido a que el hermano más delgado o más deportista va al gimnasio, tiene mayor fuerza muscular que el otro. Y por su actividad física, el hermano
más delgado tiene un metabolismo más rápido. Entonces, a pesar de que ambos tienen casi el 100% de los mismos genes, se ven muy diferentes, ¿no? Dos hermanos gemelos pueden verse diferentes. Entonces vemos cómo el fenotipo, cómo el medio ambiente va a influir sobre los genes, lo que va a dar como resultado un fenotipo diferente. Entonces no basta con tener buenos genes, ¿no? Sino hay que aprender a activarlos, a utilizarlos. Bien, así vamos con esta explicación de qué es un locus. Un locus es simplemente el lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma. En plural se dice loci. Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma que tiene un espacio definido. Su lugar se conoce como locus genético o también locus. Aquí también tenemos algo que nos puede servir. Un gen es la instrucción. Por ejemplo, color de ojos. Pero el alelo es la versión de esa instrucción. Por ejemplo, ojos negros u ojos azules. Y aquí vamos a ver lo que es un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Cómo vamos a saber si un alelo es dominante o recesivo? Por las mayúsculas. En este caso, la letra A mayúscula. A mayúscula o mayúscula representa el alelo dominante. En otras palabras, el que manda. Y minúscula representa el alelo recesivo. El que se queda callado si hay una mayúscula al lado. Aquí, alelo dominante, ejemplo, color de cabello negro. Alelo recesivo es el color de cabello castaño, rubio o pelirrojo. Entonces ya sabemos eh, por qué es muy difícil de ver estos alelos recesivos. Cabello castaño, rubio, pelirrojo. Porque muchas veces el alelo dominante, que es el cabello de color negro, domina sobre los genes o se manifiesta, es visible en los genes. Ok, aquí vamos a ver de qué hablamos cuando decimos que un cromosoma es homocigoto. Homocigoto significa que los dos padres enviaron la misma versión del gen. Por ejemplo, tenemos AA mayúscula. Aquí podemos ver que es un homocigote dominante. ¿Por qué? Porque ambos son AA mayúscula. Recibiste la versión fuerte de ambos padres. El rasgo se expresará sí o sí, ¿no? Y por otro lado tenemos AA con minúscula, que sería un homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque está en letra minúscula. AA. Ambas son iguales y son minúsculas. Por ello son homocigoto recesivo. Si ambas fueran iguales y mayúsculas, serían homocigoto dominante. Entonces, como son minúsculas, son homocigoto recesivo. Recibiste la versión débil de ambos padres. Es la única forma en que los rasgos recesivos, como ojos azules o ciertas enfermedades genéticas, se manifiesten. Y aquí podemos ver un ejemplo de cromosomas homocigotos. Bien, y justo el texto nos habla de qué es un
homocigoto. Nos dice individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Por ejemplo, lo que ya hemos visto, AA mayúscula o AA en minúscula. Ambos son iguales. El primero, este de aquí, es dominante y el segundo es homocigoto recesivo. Denme un segundo. Ok, ahora sí. Podemos ver entonces que hay un gen dominante o que utiliza mayúscula. Por ejemplo, cabello oscuro, piel morena, ojos café. Y tenemos también un gen recesivo con minúscula, ¿no es cierto? A, que hace referencia a un cabello claro, rubio, pelirrojo, a una piel clara, ojos azules, miel, verdes e incluso ojos violeta. Y algo para que no nos olvidemos en el examen, homocigoto, genes igual de ambos padres. Y heterocigoto, genes diferentes. Cada padre o cada progenitor, un gen distinto. Y aquí podemos ver ejemplos de genes homocigotos. Aquí vemos BB, ¿no? B mayúscula con B mayúscula. En el gen 1 vemos que ambos padres tienen genes iguales o dominantes, porque son ambos mayúsculas. Y si nos vamos al otro lado, con el gen número 2, vamos a ver B minúscula con B minúscula. En 2, ambos genes son iguales y son recesivos. Entonces, en el primer caso, son homocigotos dominantes. Y en el segundo, homocigotos recesivos, ¿no es cierto? Muy bien, hasta aquí hay alguna pregunta, duda, tal vez. ¿Me entienden hasta aquí bien? Ok, si no, voy a creer que estoy haciendo un buen trabajo, si no me preguntan. Y el texto también nos muestra qué es heterocigoto. ¿De qué hablamos cuando decimos que hay un cromosoma heterocigoto? Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo, porque andan en pares, ¿no es cierto? Los, eh, los cromosomas, un alelo distinto. Por ejemplo, A mayúscula y A minúscula. Aquí tenemos cromosomas o genes, perdón, heterocigotos. Aquí está, tenemos el primer gen, que lo vamos a recortar. B mayúscula con B minúscula. Esto es heterocigoto. ¿Por qué es heterocigoto? Porque ambos son diferentes. Cada padre dio un gen distinto. Y vamos a ver el otro ejemplo. Tenemos B minúscula con B mayúscula. Entonces, no son iguales, ¿no es cierto? Cada padre dio un gen distinto. Esto es
Estos son ejemplos de genes heterocigotos. Volvemos a repetir. Homocigoto, genes igual de ambos padres. Y heterocigoto, genes diferentes. Cada padre, un gen distinto. Y así vemos, aquí entramos a ver qué es un cromosoma. Otra vez ese cuadro. Aquí nos dice que son los portadores de la información genética. En los eucariontes o en las células eucariontes. Un cromosoma es una estructura celular formada por ADN y proteínas. ¿Y cuál es su función? Son las encargadas de transmitir los caracteres hereditarios de una célula a otra. Constan de una serie de genes y se presentan en pares. Aquí tenemos un dibujo de un cromosoma. La identificación de cada par cromosómico se basa en su morfología, en su forma, y sobre todo en los patrones de tensión, obtenidos mediante las técnicas de bandas. En otras palabras, se tiñe el cromosoma para identificar qué genes tiene. Eso es lo que hacen, lo que realizan los especialistas en genética. Ellos tienen que identificar qué tipo de alelos, qué tipos de cromosomas existen en cada especie, en cada individuo. De cada especie, nos dice, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Tiene también una magnitud, una estructura y una ordenación característica. Por ejemplo, el hombre, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos cromosomas tiene? Tiene 46 cromosomas. El maíz tiene 20 cromosomas. E incluso algo tan pequeño como la mosca tiene 8 cromosomas. El humano no es el único que tiene 46 cromosomas, sino que también hay especies de animales y plantas que tienen 46 igual que nosotros. Aquí el cuadro nos dice, dentro de toda célula hay cromosomas que construyen la hélice de ADN. Y nos hace una división de los cromosomas. ¿Cómo se dividen? En autosomas y en heterocromosomas. ¿Qué hace el primero y qué hace el segundo? Los autosomas llevan la información somática o las características del cuerpo y siempre son homólogos. Aquí tenemos ya la definición de autosomas y heterocromosomas determinan el sexo, ya sea XX o XY. ¿Dónde podemos verlos? Aquí, en esta imagen del cariotipo de un ser humano. Tenemos par de cromosomas 1, 2, 3, así hasta el número 23. En el número 23 vemos XY. Este último par determina el sexo de la persona. Este es un cariotipo de un ser humano. Bueno, esto ya está aquí aclarado. Aquí vamos a ver qué son los heterocromosomas. Son los cromosomas que determinan el sexo del individuo y las características sexuales. ¿Cuántos son? Solo es un par, el par número 23.
¿Cómo se llaman? ¿Cómo se representan? Se representan con las letras X y Y. En el caso de una mujer es XX. Un par homogéneo, dos cromosomas iguales. Y en el caso de los hombres, los varones, es un par heterogéneo. Uno grande X y uno pequeño Y. O XY. Aquí está. Mujer XX. Varón, hombre XY. Los cromosomas nos dicen, están formados por un material complejo llamado cromatina, el cual consiste en fibras que contienen alrededor de 60% de proteínas, 35% de ADN y un 5% de RNA. Cuando una célula no se encuentra en división, cuando está en, podríamos decir, estado de reposo, esta cromatina tiene la forma de hilos largos. Pero cuando está en división o cuando está en reproducción, la cromatina tiene forma de hilos cortos. Esto también habíamos visto, habíamos hablado de que la cromatina se vuelve más pequeña, se condensa, se junta al momento de la mitosis o al momento de la reproducción celular. Aquí lo dice más abajo. En el momento de la división celular, las fibras de cromatina se condensan, se juntan. Cada cromosoma puede tener cientos de miles de genes. Aproximadamente en el hombre, en el ser humano, 100.000 cromosomas. Así que ya se imaginan una cantidad tan alta de cromosomas. Y podemos ver aquí la cromatina, ¿no? Que empieza a condensarse, prepararse para la división celular. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Hasta el tema de los cromosomas, la cromatina. Bien. Entramos a este punto 3. Formación o diferenciación. El ciclo vital de la célula se diferencia por un periodo de estabilidad denominado interfase y uno de división o mitosis. En el primero, en la fase de interfase, las moléculas de ADN están asociadas a algunas proteínas y también a las del ácido ribonucleico o ARN. Aparecen como una masa de estructura indefinida, una estructura sin forma. Voy a escribir sin forma, que es denominada cromatina. Muy bien, aquí vamos a hacer una analogía que nos va a permitir entender un poco más acerca de la cromatina. Hay dos estados de la cromatina. Tenemos aquí, vamos a usar el ejemplo del hilo. El texto menciona que la forma cambia dependiendo si la célula está trabajando o si está reproduciéndose. En reposo o en interfase tenemos hilos largos y delgados. Cuando la célula no se está dividiendo, la cromatina está desenrollada, está larga. ¿Por qué?
Porque la célula necesita leer, estudiar el ADN para poder fabricar proteínas, para poder desarrollarse, para poder crecer y funcionar. Es como tener el hilo fuera del carrete, porque lo estás usando para tejer. Si estuviera todo apretado, no podrías leer las instrucciones y no podrías coser. Todos conocemos qué es un hilo y su carrete. Es lo que usamos cuando se suelta una ropa o cuando queremos costurar alguna prenda. Mientras tanto, en división o mitosis, estas fibras de cromatina se condensan. Estas fibras se juntan. Cuando la célula va a dividirse, la cromatina se enrolla sobre sí misma muchísimas veces hasta formar los cromosomas. Esos bastoncitos que se ven en el microscopio. ¿Por qué? Para que el reparto de ADN sea exacto. Es mucho más fácil repartir 46 paquetes apretados o cromosomas que intentar dividir una nube de hilos sueltos sin que se rompa. Es como cuando te mudas de casa. Enrollas todo el hilo en sus carretes y los metes en cajas para que nada se pierda ni se enrede en el camión de mudanzas. Entonces ya sabemos el comportamiento de la cromatina. En reposo, hilos largos y delgados. Y en división o mitosis, las fibras se juntan. Bien, entonces pasamos a este siguiente punto. El resultado nos dice, en la comparación son los cromosomas, con forma de bastoncillos, que poseen un centro o una constricción, que se denomina centrómero, en la posición central que los divide en dos brazos. ¿Dónde está este famoso centrómero? Lo podemos ver aquí en el medio. Es el punto donde se juntan estas dos cromátidas, estos bastoncillos, como lo llama el texto. Cada cromosoma está compuesto de dos fibras longitudinales unidas por el centrómero. Las unidades aisladas se llaman cromátidas y representan dos hebras idénticas del ADN duplicado. ¿Dónde están estas famosas cromátidas? Las podemos ver aquí. Si cortamos un cromosoma, podemos ver una cromátida y otra cromátida al otro lado, ¿no? Sin embargo, si queremos tener un cromosoma completo, vamos a unir estas dos cromátidas. Y aquí tenemos otras partes del cromosoma que no es necesario revisar, que no es necesario profundizar. Cuando la división va a comenzar en la mitosis, la cromatina se hace compacta o, en otras palabras, se junta. ¿Por qué? Debido a que el ADN duplica su conformación molecular y adopta una configuración en espiral, en secuencias sucesivas. Entonces, esto es lo mismo que vimos en el ejemplo del hilo y el carrete. Cuando se va a dividir, la cromatina se hace compacta, se junta. Y cuando está en un estado de reposo, se mantiene como hilos largos, como hilos extensos. Bien, así entramos a este cuarto punto que es el cariotipo. Se llama cariotipo a la ordenación de los
cromosomas de una especie. ¿En función de qué? De sus tamaños y sus formas. Del examen de los cariotipos se deduce que en condiciones normales existen grupos de cromosomas iguales a los que se les denomina homólogos. Hemos visto también estos cromosomas homólogos. Podemos decir que un cariotipo es el conjunto completo de los cromosomas de un individuo. ¿Será que nosotros tenemos también un cariotipo? Por supuesto que sí. Cada uno de nosotros tiene un cariotipo, un conjunto completo de los cromosomas. Y aquí vemos un dato interesante. Cuando alguien se realiza un análisis de sangre para ver cuántos cromosomas tiene. Y si los cromosomas están completos, se los pone en lista y se los cuenta. Nos dice también, un médico podría ordenar un estudio de los cromosomas y un cariotipo si estuviera preocupado de que un niño pueda tener una anormalidad cromosómica. ¿Cuál es un ejemplo de una anormalidad cromosómica? Lo que vimos en este tema, el síndrome de Down, una trisonomía. Bien, en determinadas especies se hay una pareja de cromosomas, que a pesar de no ser iguales, son consideradas homólogos, debido a que debido a que se aparean durante la fase de meiosis. Estas son determinadas como cromosomas sexuales, pues no aparecen igual en hembras que en machos. En el hombre, por ejemplo, el par número 23 puede presentar un cromosoma grande, designado con la letra X, o uno más pequeño, el cromosoma Y, me dice. Las mujeres poseen en sus células dos cromosomas, que son XX, y los hombres uno X y uno Y. Es justamente lo que estábamos viendo. Todos los varones tenemos en el último par de cromosomas XY y las mujeres XX. Bien, hasta aquí alguna pregunta antes de que entremos en las leyes de Mendel. ¿Quieren que revisemos las leyes de Mendel o lo entienden bien? No, las leyes, profe, por favor. No está por demás, profe. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver las leyes de Mendel. Deme un segundito por mi conexión a internet. Profe, una pregunta, disculpe. Hola, Romy, sí. ¿Será que antes de cambiar a otro subtítulo, podría explicar un poco de la mitosis? Esa parte de la cromatina cuando no es que tiene dos estados, por favor. Claro. Aquí estamos hablando de cuál es el material del que están conformados los cromosomas. Este se llama cromatina.
Aquí están sus elementos, 60% proteínas, 35% ADN y un 5% de RNA. Aquí, sin embargo, hay un dato muy importante. Cuando la célula no se encuentra en división, cuando está en un estado de reposo, la cromatina tiene la forma de hilos largos. Y cuando se encuentra en división o en reproducción, la cromatina tiene la forma de hilos cortos. Es en el momento de la división celular que las fibras de cromatina se condensan, se juntan. Bien. Y aquí vimos el ejemplo del hilo. Cuando está en reposo, está en una etapa de interfase. Tiene unos hilos largos y delgados. Cuando la célula no se está dividiendo, la cromatina está desenrollada. Es como tener el hilo fuera del carrete, ¿no? Cuando estamos costurando, sacamos el hilo y empezamos a costurar con normalidad, con comodidad. Si estuviera todo apretado, no se podría leer las instrucciones. No se podría coser. En división, en mitosis, las fibras se condensan, o podemos decir, se juntan. Cuando la célula va a dividirse, la cromatina se enrolla sobre sí misma muchísimas veces hasta formar los cromosomas. Esto cuando ocurre en la etapa de división celular. ¿Cómo se llama esta etapa de división celular? Mitosis. ¿Por qué se divide así? ¿Por qué se condensa, perdón, estas fibras de cromatina? Para que el ADN sea exacto. Es mucho más fácil repartir 46 paquetes de cromosomas apretados que intentar dividir una nube de hilos sueltos sin que se rompa. Por ejemplo, es cuando te mudas de casa. Enrollas todo el hilo en los carretes y los metes en cajas para que nada se pierda ni se enrede en el camión de la mudanza. Y es justamente de lo que nos habla el texto, ¿no? El ciclo vital de la célula se diferencia en un periodo de estabilidad conocido como interfase y uno de división o conocido como mitosis. En el primero, interfase, las moléculas de ADN asociados a algunas proteínas y a los del ácido ribonucleico aparecen como una masa indefinida, sin forma, que se denomina como cromatina. Y en la otra fase, o en la fase de mitosis, estas fibras se condensan, se juntan. Aquí me dice que es, a ver, ¿qué era la meiosis? La meiosis es una forma de división celular. A ver, esto lo voy a borrar. Miguel tiene su micrófono prendido, Miguel Ángel. Forma de división celular. Es una forma que tiene dos fases, ¿no? Pero eso no está en su texto. Meiosis 1, meiosis 2. Que es esencial en la división celular. Es otra forma, podemos decir, de división celular.
Muy bien. Gracias, me dice Maite. No hay problema. Entonces nos saltamos directamente a esto de aquí, que creo que les interesa mucho, que son las leyes de Mendel. En el caso que ustedes no me entiendan algo de las leyes de Mendel, o no pueda ser muy claro, les paso estos videos que son fáciles, sencillos, no son más de 8 o 5 minutos, que les explican muy bien lo que viene a ser las leyes de Mendel y también el cuadro de Punnett. A mí me gusta mucho el cuadro, la verdad, porque creo que el cuadro se explica solo. Por eso es que lo utilizo aquí también. Bien, tenemos las leyes de Mendel. Conviene aclarar que Mendel era un pionero. Era uno de los primeros, si no el primero, en estudiar cómo se dan estas herencias, estas características físicas o morfología, cómo se heredan de una especie a otra. Sin embargo, este señor carecía de los conocimientos actuales. No sabía que era un alelo, ¿no? Menos que era un cromosoma. Tampoco conocía los mecanismos de transmisión de cromosomas. Por lo que esta exposición está basada en la interpretación posterior de los trabajos del señor Mendel. Aquí una explicación. El señor Mendel, porque es importante, es considerado el padre de la genética. Aunque las primeras investigaciones de Mendel se encaminaron por el estudio de ratones, luego por el estudio de abejas y por último decidió irse por las plantas. Alrededor de 1854, imagínense unos 30, 40 años después de la Declaración de Independencia de Bolivia, este señor Mendel estaba empezando sus investigaciones acerca de la transmisión de rasgos hereditarios en los híbridos de plantas. Este señor se preguntó, ¿por qué hay alberjas de color verde? ¿Por qué hay alberjas de color amarilla? ¿Por qué hay plantas de color rojo? ¿Por qué hay plantas de color rosado? Y decidió, con esa duda, con esa curiosidad científica, empezar a investigar. ¿Por qué decidió utilizar plantas? Perdón, está mal. Decidió utilizar plantas debido a sus muchas variedades. Y también porque su reproducción era fácil y era rápida. Mendel decidió utilizar para sus experimentos la planta del guisante, que nosotros conocemos como arveja. Al carácter que aparecía, este señor lo va a llamar carácter dominante. Y al carácter que no aparecía lo va a llamar carácter recesivo. Y de esa forma va a empezar a establecer sus leyes. Dicho esta, ¿cuál es la primera ley de Mendel? Se la conoce como ley de la uniformidad o ley de la uniformidad de los híbridos de primera generación. ¿Y qué dice esta ley? Que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, y hemos visto que es homocigoto y que es heterocigoto, todos los descendientes híbridos de la primera generación son iguales. Me pueden decir, dicen, no entiendo qué es eso de raza pura, qué es eso de homocigoto. No hay problema, aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos una alberja
de color amarillo con la información genética AA, ¿no es cierto? A mayúscula. Y aquí tenemos una arveja de color verde con la información genética o los alelos A minúscula, A minúscula, AA. ¿Por qué decimos que ambos son de raza pura? Porque ambos son homocigotos. Tienen la misma información genética. Tienen los mismos alelos. Tienen alelos iguales, por ello son homocigotos. El primero es homocigoto dominante porque tiene las letras mayúsculas. Y el segundo es homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque tiene las letras minúsculas. El señor Mendel se preguntó, ¿qué pasa si cruzo estas semillas de color amarilla con estas semillas de color verde? ¿Qué va a pasar? Dijo, a ver, voy a hacer mi experimento. Y tuvo como resultado esto de aquí. Todas son del mismo color, sin embargo, tienen la denominación A mayúscula, A minúscula. Las cuatro son iguales. Entonces se cumple la primera ley. Todos los descendientes de la primera generación son iguales. Podemos ver que todos son amarillos y todos tienen la misma información genética. A mayúscula y A minúscula. Ese es el resultado de cruzar dos variedades de individuos de raza pura, homocigotos. El experimento de Mendel. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes o arvejas que producían unas semillas amarillas y las otras producían semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, semillas amarillas con semillas verdes, que son homocigotos, son puras, se tiene este resultado. ¿Cuál resultado? A mayúscula con A minúscula. AA. Estas podemos decir que son híbridos. ¿Y por qué es amarilla? Porque tiene un gen dominante, que es la letra mayúscula amarilla, ¿no? Que es el color amarillo. Sin embargo, también tienen un gen recesivo, que es la letra minúscula A que tenemos a un lado. Sí, Romy, ¿quieres preguntar algo? Sí, profe, quería preguntar por qué salió amarillo, o sea, el gen dominante que sería la semilla amarilla, ¿es por eso que salió amarillo? Exactamente. Si, por ejemplo, aquí tenemos en la primera semilla que vemos que son homocigotos dominantes, ¿no? AA, ambas son, tienen alelos dominantes, AA. Y en el otro lado tenemos la semilla de color verde, que es homocigoto recesivo, o que tiene en minúscula AA. ¿Qué pasa si lo juntamos? Nos va a dar este resultado. A mayúscula con A minúscula. ¿Por qué el color amarillo? ¿Por qué no es color verde? Porque tiene esta A mayúscula, que es el gen dominante, que es el color amarillo. Sin embargo, aunque no sea visible, no sea evidente para nosotros, también tiene la información genética de este gen recesivo. Tiene una A minúscula. Aquí la podemos ver. Por ello son unos híbridos, ¿no? Tienen información genética de ambas semillas. Ya, gracias. Ya, nada. Y el texto nos dice interpretación del experimento.
El polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla. Y por otro lado, el óvulo de la otra planta nos aporta el otro alelo para el color de la semilla. Entonces, los dos alelos solamente se manifiestan, de los dos alelos se manifiesta aquel que es dominante, mientras que el recesivo permanece oculto. Es justamente lo que le expliqué a Romy hace un segundo. Ok, aquí lo voy a copiar. Tenemos, como hemos visto, A minúscula con A minúscula, color verde, ¿no es cierto? Homocigotos recesivos. Y aquí tenemos A mayúscula con A mayúscula, homocigotos dominantes. Mezclamos estas plantas o semillas de color verde con estas plantas o semillas amarillas y vamos a tener A mayúscula con A minúscula. Vamos a tener plantas de semillas amarillas. Y en las plantas heterocigotas, ¿por qué heterocigotas? Porque aquí son A mayúscula y A minúscula. Siempre se expresa el fenotipo dominante. Y toda la descendencia que pueda tener estas semillas de color verde y amarilla van a ser siempre amarillas. Y van a tener esta información genética. A mayúscula con A minúscula. ¿Qué tendría que suceder, qué pasar para que se dé una de color verde? Tendrían que encontrarse estos dos alelos recesivos. Ambos deberían ser A minúscula, A minúscula. Eso tiene que pasar para que se tenga unas semillas de color verde. Sin embargo, aquí vemos que se tiene un alelo dominante, que es el A mayúscula de color amarillo. Entonces tenemos A mayúscula, A minúscula, que es una planta amarilla. Aquí también podemos verlo en este cuadro de puntos, ¿no? ¿Qué nos decía la primera ley? Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Aquí tenemos raza pura, A mayúscula, raza pura, homocigoto, A minúscula. Se juntan y tienen como resultado A mayúscula con A minúscula. Todos son iguales, de color amarillo. ¿Qué nos dice el cuadro de Punnett? Tenemos aquí el alelo A mayúscula, y aquí A minúscula, A minúscula. Cruzamos A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Aquí A mayúscula con A minúscula, A mayúscula y A minúscula. Aquí A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula. Y aquí lo mismo, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula y A minúscula. Entonces, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Se cumple la primera ley del señor Mendel. No sé si me entiendes, Romy, si alguien tiene otra duda. Sí, Lisa, se entiende. Gracias. Ok. Y aquí vamos a ver qué pasa cuando no existe este gen dominante, sino que se da una herencia intermedia. Por ejemplo, se da en algunos tipos de plantas. Otros casos para la primera ley. La primera ley de Mendel se cumple también para el caso en que determinado gen dé paso de lugar a una herencia intermedia.
y no existen dominantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Don Diego de la noche. Aquí tenemos este caso. Al cruzar las plantas de la variedad de flor blanca con las plantas de la variedad de flor roja, se obtienen plantas de flores de color rosa. La interpretación es la misma que en el caso anterior, solamente varía la manera de expresarse los distintos alelos. Tenemos una flor roja con los alelos RR, rojo, podríamos decir, y una flor blanca con los alelos B mayúscula, o podríamos decir BB, o blanco. Reproducimos estas dos flores y tenemos esta planta de la primera generación filial, que es de color rosada. ¿Por qué es de color rosada? Porque aquí se entregó un alelo, que es la R mayúscula, y aquí se entregó un alelo, que es la B mayúscula. Y se tuvo RB, una planta con el alelo RB, rojo y blanco. ¿Y qué color dio? Dio un color rosado. Entonces, este es un caso de herencia intermedia. R mayúscula es el gen rojo, B mayúscula es el gen blanco. Y así entramos en la segunda ley de Mendel. También se la conoce como la ley de la separación o disyunción de los alelos. En este experimento, el señor Mendel va a tomar semillas del anterior experimento que hizo y las va a reproducir, las va a polinizar entre sí. Aquí tenemos estas semillas que son el resultado de dos homocigotos de razas puras, como lo denominaba el texto. Y si los reproducimos entre sí, los polinizamos entre sí, vamos a tener este siguiente cuadro. Vamos a tener 3 semillas de color amarillo y solamente una de color verde. ¿Y por qué? Eso es justamente lo que vamos a ver en un minuto. Del cruce de estas semillas va a obtener semillas amarillas y también va a obtener semillas verdes en la proporción que se indica en la figura. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de la semilla parecía a simple vista haber desaparecido, en esta segunda generación vuelve a manifestarse. Me dicen todo muy bonito, pero ¿por qué se manifiesta el color verde? Ahora lo vamos a ver. Los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación filial no se han mezclado ni han desaparecido. Simplemente se manifestaba uno de los dos. Aquí tenemos estas semillas del primer experimento y vemos que tienen A mayúscula y A minúscula. Entonces, a pesar de que son de color amarillas estas semillas, el alelo recesivo, que es la letra A minúscula, no se ha mezclado ni ha desaparecido. Simplemente se manifestaba solo uno de los dos. Solo se manifestaba la semilla, solo se manifestaba el color amarillo. Y el color verde no se veía. Parecía que había desaparecido, pero solamente estaba oculto.
cuando el individuo de fenotipo amarillo, de color amarillo, y genotipo AA, A mayúscula, A minúscula, forme los gametos, se separan los alelos, de tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los alelos. Y así puede explicarse los resultados obtenidos. Ya sabemos que son los alelos, A mayúscula, A minúscula, y los gametos va a ser la información genética que se pasa a la siguiente generación. Aquí lo vamos a ver en este cuadro de Punnett. ¿Por qué se dio ese color verde que vemos ahí? ¿Qué dice la segunda ley? Cuando se cruzan dos individuos de la primera generación, A mayúscula, A minúscula, dará lugar a una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. Aquí tenemos entonces nuestro querido cuadro. Tenemos A mayúscula y A minúscula como la primera semilla. Y en la parte de abajo A mayúscula y A minúscula como la segunda semilla que vamos a polinizar o reproducir. Entonces, A mayúscula con A mayúscula, AA. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Aquí A minúscula con A mayúscula, AA. Y A minúscula con A minúscula tenemos doble A recesivo. Entonces, eso explica justamente este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Es el mismo cuadro, solamente que se ve el color. Por eso dice fenotipo 3.1. 3 semillas de color amarilla y solamente una de color verde. No nos olvidemos que el gen recesivo solo se manifiesta, solo se ve cuando hay dos alelos recesivos. En este caso, A minúscula con A minúscula. Por eso es que esta semilla sale de color verde. Y las otras tres salen de color amarillo porque se ha dado esta mezcla genética de los alelos. ¿Hasta aquí me entienden bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre la segunda ley? Sí, Romy, puedes preguntar. Profe, ¿podría volver a explicar la segunda ley, por favor? Claro, de forma rápida. Aquí tenemos la segunda ley que se llama ley de separación o disyunción de los alelos. ¿Qué va a hacer en este experimento el señor Mendel? Toma las plantas procedentes de las semillas de la primera generación o las semillas del anterior experimento, de la primera ley, y las va a reproducir, polinizar entre sí. Va a decir, muy bien, muy bonito todo esto, ¿y qué pasa si mezclo estas dos semillas? Y eso va a dar paso a esta segunda ley de Mendel. Del cruce de estas semillas va a obtener semillas amarillas e incluso algunas verdes, en la proporción que vemos a ver en la figura. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde parecía haber desaparecido, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Vamos a poder ver este color amarillo que no veíamos en estas semillas. Aquí vamos a ver el color amarillo. ¿Y por qué se da este color amarillo? Por
esta información genética que se da en este cuadro de Punnett. Vamos a ver A mayúscula con A minúscula a un lado, y aquí se va a dar esta operación, que es lo mismo que tenemos en este cuadro de aquí. A mayúscula con A mayúscula, doble A mayúscula. A mayúscula con A mayúscula y A minúscula. Y en la parte de abajo, A minúscula con A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. Y solamente en este espacio tenemos A minúscula con A minúscula, y ahí tenemos homocigotos recesivos, una doble A minúscula. Y cuando hay doble A minúscula, ¿qué se hace manifiesto? El gen recesivo, el color verde. El gen recesivo solo se manifiesta, solo se ve cuando hay dos alelos recesivos, A minúscula con A minúscula. Tienen que encontrarse estos alelos recesivos para que se manifiesten. De otra forma, no es posible que exista una semilla de color verde. Espero haber resuelto su duda, Romy. Sí, gracias, licenciado. Ok, entonces aprovechemos que faltan unos minutos. Aquí vemos también otros casos para esta segunda ley, donde vamos a ver los casos de herencia intermedia. Y al igual que en el otro ejemplo, vamos a ver que el señor Mendel utiliza las plantas de color rosada que hemos visto en el anterior experimento o en la primera ley, y las va a polinizar entre sí. Aquí vemos sus alelos RB y RB, y las va a polinizar entre sí. Y va a suceder algo muy similar que hemos visto con las semillas de los guisantes. Si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación filial, del cruce que se observa en la figura, y las cruzamos entre sí, se obtienen plantas con flores blancas, también con flores rosas, e incluso también algunas con flores de color rojo, en la proporción que se ve en la figura 4. Aquí está la figura 4. También en este caso se manifiestan los alelos para el color rojo y blanco, que permanecieron ocultos durante la primera generación filial. Entonces vemos estas dos plantas de color rosada, las vamos a reproducir, polinizar entre sí, y nos va a dar justamente este resultado. Aquí vemos igual el cuadro de Punnett, RB con RB, ¿no? R con R, doble R. Entonces la planta es de color rojo. R con B tenemos RB, planta de color rosada. Aquí en la parte de abajo, B con R tenemos RB, una planta de color rosada. Y aquí B con B tenemos doble B, que es una planta de color blanca. ¿Cuál fue el resultado? Obtuvimos de esas flores rosadas, flores blancas, flores rosas y también flores rojas, en la proporción que vemos en este cuadro. A pesar de que en esta primera generación no vimos ninguna flor de color roja o blanca, en la segunda generación vamos a ver flores blancas, rosas y rojas. El color rojo y blanco que se mantenía oculto en esta primera generación filial se va a hacer evidente en esta segunda generación filial. Bien, hasta aquí alguna pregunta por si acaso. Ok, saltamos entonces a esta tercera ley de Mendel.
antes que se nos acabe el tiempo. Se conoce esta ley como la ley de la herencia independiente de los caracteres. Y hace referencia al caso en que se contemplan dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores, con independencia de la presencia del otro carácter. Aquí ya sabemos qué es A mayúscula y qué es A minúscula. A mayúscula, ¿qué era? El color amarillo es dominante, ¿no? Y la A minúscula, el color verde, que es recesivo. Sin embargo, en esta tercera ley va a entrar otras características, como la B mayúscula y la B minúscula. ¿Qué significa cada una de estas? Aquí lo vemos. B mayúscula va a ser liso y B minúscula va a ser rugoso. Aquí tenemos entonces una semilla o guisante de color amarillo y también liso. Y va a tener doble A, AA y doble B, BB, ¿no? AA, BB. Y aquí tenemos una semilla de color verde y también de forma rugosa. Va a tener AA y también BB, ¿no? Rugoso. Bien, entonces el señor Mendel va a cruzar estas plantas AB con AB mayúscula con AB minúscula y va a tener como resultado esta semilla de aquí. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Que es el resultado de una semilla amarilla y lisa y una semilla verde y rugosa. Y entonces el señor Mendel va a cruzar estas dos tipos de semillas. El experimento de Mendel cruza plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa, o AA, doble A y doble B mayúscula, con plantas de semilla verde y rugosa. O doble A, AA y doble B minúscula. Homocigotas ambas, ¿no? Las semillas obtenidas eran todas amarillas y lisas. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Las que vemos aquí. Cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados. Y revelándonos que los alelos dominantes son los que determinan el color amarillo y también la forma, que es lisa. ¿Cómo son estas semillas? Son amarillas y son de forma lisa, ¿no? Todas van a ser así. Van a tener justamente esta información genética. ¿Por qué? Porque son el resultado de esta mezcla. Doble A, doble B con doble A y doble B. Pueden decir, listen, que mezcla esta mezcla de aquí, la que les mostré. AA, doble homocigoto dominante, BB, doble homocigoto recesivo, AA, doble homocigoto recesivo, y BB minúscula, doble homocigoto recesivo color rugoso, o perdón, forma rugosa. Si juntamos estas semillas, vamos a tener este resultado de aquí. Semillas de diferentes formas y diferentes formas y diferentes colores. Se va a cruzar la información genética de estas semillas. Y aquí dice, se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con indiferencia
unos de otros. Y ya se me está acabando el tiempo. Entonces, vamos a ver qué tienen este resultado. Ya cerrando, hay 9 semillas de color amarillo y liso. Aquí lo podemos ver. 3 semillas de color verde y rugoso. 1, 2, 3. 3 semillas de color verde y liso. Y solamente 1 de color verde y rugoso. Entonces, el resultado va a ser que independientemente de los otros genes, los genes siempre van a seguir las reglas, ¿no? Van a ser independientes entre sí. No van a desaparecer generación tras generación. Esa es la tercera ley del señor Mendel. Bueno, les agradezco por sus preguntas, sobre todo a Romy, Miguel, David, que son los que más participan, y a los otros también. Y les deseo suerte en su examen. Estudien, les va a ir bien. Estoy seguro que pronto muchos de ustedes van a ser universitarios dentro de la Facultad de Humanidades. Los voy a extrañar. Un saludo.